que ve a nuestro Señor Jesucristo después de ascender a los cielos. Es decir, es la primera persona que ve a nuestro Señor Jesucristo glorificado. Y Saulo no lo vio glorificado. La primera persona, porque la única persona que consiguió ver a nuestro Señor Jesucristo fue Esteban, porque las demás personas habrán levantado su mirada al cielo y no podían ver nada. En ese momento la única persona. Es la primera persona, no es la única, es la primera persona. En las Escrituras, justo en el día de hoy, vamos a ver la segunda persona que se encuentra con nuestro Señor Jesucristo después de ascendido, glorificado. Y hay una tercera persona que menciona, es en el Apocalipsis, Juan, quien escribe en el Apocalipsis en el capítulo 1. Él también ve a nuestro Señor Jesucristo glorificado, ¿no? Son las tres personas que en las Escrituras, en el Nuevo Testamento lo mencionan, ¿no? Juan, cuando estaba en la isla en Patmos. Cuando Esteban levanta su mirada y dice que está viendo al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, a nuestro Señor Jesucristo a la diestra del Padre, a la diestra de Dios. Recordamos que las personas se tapaban los oídos porque no querían escuchar más. Y dentro de esas personas se encuentra Saulo. Recuerdan que Saulo estaba cuidando de las vestiduras que se habían sacado las personas que estaban lanzando las piedras. En ese momento que Saulo aparece por primera vez. Luego en el capítulo 8 vemos que dice que Saulo asolaba la iglesia. Eso quiere decir que perseguía, que quería destruirla, que quería dañar a la iglesia, ¿no? Y ahora vamos a ver en estos versículos, ¿no? en el capítulo 9, a partir del versículo 1, que de lo que describe en el capítulo 8, que Saulo asolaba la iglesia, recordamos que a partir de cuando muere Esteban, empieza una gran persecución. Una gran persecución que produce que las personas, que los creyentes que se encontraban en Jerusalén, comiencen a salir, cumpliéndose lo que nuestro Señor Jesucristo les había dicho, que irían a ser testigos de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todos los rincones del mundo, ¿no? Comienza a suceder algo contrario, diferente, contrario a lo que sucedía en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento todos iban a Jerusalén. Jerusalén era el centro. Todos iban a Jerusalén. Asimismo, las personas que estaban lejos iban a Jerusalén. Mas ahora estamos viendo que está sucediendo algo contrario, diferente. Que en vez de ir a Jerusalén, las personas van a salir de Jerusalén. De Jerusalén, y recordamos que es lo que nuestro Señor Jesucristo ya les había dicho. ¿No? En estos versículos que vamos a ver la conversión de Saulo. Es un acontecimiento, un suceso importante, realmente importante. ¿Por qué es que podemos afirmar que es un acontecimiento y un suceso importante? Porque en las Escrituras lo describe en 3 lugares. No solamente en el capítulo 9, también en el capítulo 22 y en el capítulo 26 del libro de Hechos. En este pasaje que vamos a leer es la conversión de Saulo descrita de una forma histórica. Y en el capítulo 22 es cuando el mismo Pablo está narrando su conversión a una multitud de judíos que están encoleridos contra Pablo. Él está presentando defensa ante una multitud de judíos que en realidad quieren matarlo. Y en el capítulo 26 él está compartiendo el evangelio con un rey. Es con el rey Agripa. Es el Herodes Agripa. Herodes Agripa II. El hijo de Herodes Agripa I, que de aquí a unas semanas vamos a ver, es el que manda matar a Jacobo, el primer apóstol que muere, el primer apóstol mártir, ¿no?, de la iglesia primitiva. Y es también Herodes Agripa quien encarcela
a Pedro, ¿no? Y es también la persona que muere comido por los gusanos, a no dar la gloria a Dios, a querer quitarle la gloria a Dios. Y lo describe. Lo vamos a ver en la semana siguiente, ¿no? Entonces, es importante la conversión de Saulo porque lo describe en 3 lugares en las Escrituras. Y vamos a ver un poco de quién era Saulo antes de convertirse. Vamos a recordar, porque ya lo hemos mencionado un poco en las semanas anteriores, ¿no? Recordamos que Saulo nació en Tarso, por eso se le conoce como Saulo de Tarso, ¿no? Tarso es la ciudad principal de la provincia de Cilicia. Tarso es una ciudad importante del Imperio Romano. ¿Por qué es importante? Porque es una de las 3 mayores ciudades culturales del Imperio Romano, porque tenía una de las mayores universidades de la época. Era la universidad en Atenas, en Alejandría y en Tarso. Universidad del Imperio Romano, reconocidas no solamente en el Imperio Romano, sino en todo el mundo, ¿no? Saulo sale de ese lugar. No, es natural de ese lugar, ¿no? Nació en Tarso de Cilicia, ¿no? Él fue educado en la cultura griega. Más a diferencia, recordamos que habían los judíos y los griegos. Recordamos quiénes son los judíos y recordamos quiénes son los griegos. ¿Quiénes eran los griegos? ¿Alguien recuerda? Eran los judíos que habían nacido fuera de la región de Palestina. Y recordamos que cuando hubo esa situación que llevó a los apóstoles a escoger a los 7 diáconos, recordamos que era porque había sucedido una diferencia entre los judíos y los griegos. Y la mayor diferencia que había entre los dos era el lenguaje, porque la mayoría de los judíos griegos ya no hablaban el hebreo, no hablaban el arameo, que era el idioma principal de la región de Palestina. Solamente hablaban el griego. Inclusive la mayoría no sabía leer el griego. No sabía leer el hebreo. Por eso que usaba la Septuaginta, que es la traducción de las escrituras al griego. Mas Saulo era diferente. Saulo sabía el arameo y conocía también el hebreo. ¿Por qué? El arameo fue enseñado por sus padres y el hebreo él aprendió cuando fue a Jerusalén a estudiar. ¿Quién fue quien le enseñó a uno de los mayores rabís de la época, ¿no? Exactamente. Entonces él conocía no solamente el idioma griego, que era el idioma que era usado en esa región, sino también conocía el idioma y la lectura también, que era del idioma que era usado en la región de Palestina, en la región de Palestina, ¿no? fue enseñado griego por sus padres y el hebreo por la escuela, por la madre. Sí. Él sabía el griego porque era el idioma que era hablado en el lugar donde él nació, en Tarso, ¿no? En Cilicia, ¿no? Él conocía el arameo porque era el idioma que era de sus ancestros. Recordamos que el arameo era el idioma. ¿Recuerdan cuando el reino se divide en el reino de Israel y el reino de Judá? El reino de Israel es llevado a Babilonia, esclavo, al exilio. El idioma que era de Babilonia era el arameo. Por eso que el reino de Israel, cuando es llevado cautivo al exilio a Babilonia, es que ellos hablan el arameo. Y ese idioma es el que llevan de vuelta cuando regresan. Recuerdan con Esdras, con Nehemías, cuando reconstruyen el templo, cuando reconstruyen las murallas. Ellos regresan con ese idioma que habían aprendido de allá. Y desde esa época hasta la época de nuestro Señor Jesucristo, era el idioma, era el lenguaje que era usado. No se sabe quién es, si su papá o su abuelo de Saulo, que fue allá a Tarso, más la persona, o bien su abuelo, su padre, que le enseñó el arameo, porque no era un lenguaje común del lugar. Asimismo, que se reunían en la sinagoga, no era el idioma que usaban. Recordamos que cuando van y Esteban
está hablando con las personas de la sinagoga, ellos están hablando en griego, porque lo identifican como los griegos. Y las personas que lo llevan al Sanedrín y lo acusan a Esteban son los griegos. Son las personas que habían venido, eran judíos, pero que hablaban en griego, ¿no? Por eso que dice que los judíos nacidos, los griegos eran judíos nacidos en Palestina. Fuera. Fuera de Palestina. Palestina es la región de Palestina es la región donde estaba Israel y Judá. Más conocido como Palestina porque no solamente la región de Israel, con la región de Judá. Eran donde antiguamente eran el reino, ¿no? El reino de Israel, que después se dividió entre Israel y Judá, y es como se conoce en la actualidad también la región de Palestina. Solamente que después, cuando a Israel le devuelven el territorio, Israel ocupa el lugar de Palestina. Es decir, Israel hoy en día está dentro de Palestina. Casi todo su alrededor es Palestina y está en conflicto. Por eso que conocemos como la región de Palestina. Y en cuanto a su oficio, recordamos que dijimos que él fabricaba tiendas. Es un oficio que había aprendido también de su padre, ¿no? ¿Sí? Tiendas. Tiendas eran los lugares donde recuerdan en ese tiempo, en el tiempo, por ejemplo, en el tiempo cuando estuvieron en el desierto, ellos vivían en tiendas. Y es más, por ejemplo, hoy en día hay regiones del medio. ¿No igual que la sinagoga? No. Podría ser algo similar al tabernáculo. El tabernáculo era grande, más en el sentido que eran telas. ¿No? La sinagoga ya eran construcción. El tabernáculo era grande, ¿no? Era de la manera que Dios había proporcionado. Porque él evangelizaba en la sinagoga, se le conoce a Pablo, ¿no? A Pablo sí, ¿No? igual que Esteban. Las sinagogas surgieron cuando los pobladores de Israel y luego de Judá son llevados a diferentes lugares, conocido como la dispersación, la diáspora. Van a diferentes lugares y como ellos, para adorar a Dios, hicieron las sinagogas porque les era imposible ir hasta Jerusalén. En verdad, la adoración a Dios era en el templo de Jerusalén. ¿Recuerda que lo estudiamos? Más como eran en lugares distantes, por ejemplo, de Tarso hasta para ir a Jerusalén son días, son tal vez meses que tomaba para llegar, ¿no? Entonces, fueron hechas las sinagogas, que son los lugares donde ellos se reunían para adorar a Dios. Para adorar a Dios era enseñar la palabra de Dios en esos lugares, ¿no? Si no me equivoco, mínimo tenían que haber 10 judíos para que en ese lugar haya una sinagoga. Si habían 10 judíos, podría haber una sinagoga. Por eso, por ejemplo, vamos a ver que en Damasco había muchas sinagogas. ¿Eran construcciones grandes entonces? Depende de la cantidad de personas que se reunían. Pero por lo general no eran grandes, no eran como el templo de Jerusalén. No, así como el tabernáculo. No lo sé. El tabernáculo en sí no es del tamaño del templo de Jerusalén. Los tabernáculos eran hechos antes que viniese nuestro Señor Jesucristo, después que fue partido. El tabernáculo fue dentro de la iglesia. El tabernáculo fue en el tiempo que Dios libera al pueblo de Israel de Egipto. En esos 40 años que estuvieron vagando en el desierto, Dios había mandado a Moisés que haga el tabernáculo. Y como ellos iban, sí, con medidas exactas, y con cada detalle, porque cada detalle ya prefiguraba a nuestro Señor Jesucristo. Solamente que era de una manera que ellos podían colocarlo y desarmarlo. Porque cada vez que ellos se iban de un lugar a otro, ellos llevaban el tabernáculo. Viajaban y donde acampaban,
de nuevo ponían el tabernáculo. Porque el Señor no ha querido que En tengamos todos lugares. casas Inclusive hechas. cuando Israel entra a la tierra prometida, entra con el tabernáculo, hasta que es construido el templo de Salomón, hasta esa época. Ahí es donde que el tabernáculo se quedó en ese templo. En el templo hay un lugar que es conocido como el lugar santo y el lugar santísimo. De la misma manera en el tabernáculo también había. Más o menos lo que la hermana está diciendo, ¿no? Vendría a ser, de cierta manera, la parte interior del templo, porque el templo era grande, ¿no? Es bien grande. Era bien grande porque ya no hay solamente una pared. Que el muro de las lamentaciones. Ya donde los judíos van y y lloran allí, sí. ¿no? Y lloran. acercan sus frentes ¿Dónde estamos? Estaba hablando Pablo, de hacías las universidades de Atenas. De Saulo antes de convertido, ¿no? Hasta que aparece aquí en el capítulo 7, ¿no? En el final del capítulo 7. Y aparece luego en el capítulo 8, donde nos dice que perseguía, él era el que dirigía la persecución contra los cristianos, ¿eh? Y Saulo asolaba la iglesia, ¿eh? Y vamos a empezar en el capítulo 9, a partir del versículo 1, ¿eh? Nos dice, Saulo respirando